Mañanera de Ángel Sabatina, sábado 6 de noviembre del año 2021. Seguramente usted ya se dio cuenta de ese espectáculo grotesco que brindaron los diputados y senadores de Morena en la aprobación prácticamente sin cambiarle una sola coma a la iniciativa de ley de ingresos que envió el Ejecutivo, tampoco a la miscelánea fiscal, a la ley del IVA, etcétera, etcétera. Era de esperarse cuando la totalidad de los legisladores que integran ambas fracciones son más que legisladores representando, en un caso a la población de sus distritos, a los ciudadanos de sus distritos, y en el otro a las entidades federativas donde fueron elegidos, son lacayos, serviles, arrastrados, dirían, y no dignos legisladores del Congreso de la Unión. Sin embargo, ahora estamos en otra etapa. Recordará usted que yo le dije que, de acuerdo con la Constitución, el Senado tiene como límite el día último de octubre para aprobar lo que les envió Cámara de Diputados en lo que se refiere a la iniciativa de ley de ingresos. Eso ya se dio y a partir del 1 de noviembre al 15, Cámara de Diputados, en el ejercicio de su facultad exclusiva planteada en el artículo 74 constitucional, se supone que debe analizar y rectificar o ratificar el proyecto de decreto de presupuesto de egresos de la Federación para el año 2022. Lo único que se ha sabido de este documento es declaraciones de algunos integrantes de la Cámara de Diputados, fracción de Morena, donde han dicho cosas como esta: hay poco espacio fiscal para modificar esto, y es que hay pocos recursos, etcétera, etcétera, dando a conocer que la posición va a ser no cambiarle una sola coma al proyecto de decreto que envió el Ejecutivo. La oposición ha hecho saber que van a modificar estas partidas para que regresen las estancias infantiles y para que esto y el otro, y la mentira que te eché. ¿Qué es lo más probable que suceda? Que no le van a cambiar una sola coma, o que haya unos cambios cosméticos realmente. Se aprobará entonces un presupuesto de egresos de la Federación que será el monto total un poco mayor de 7 billones de pesos, 7 billones 83 mil o una cosa así, de los cuales ya expliqué en una mañanera anterior, ya expliqué que prácticamente 1 billón de pesos, 915 mil millones, provendrán de deuda a contratar, con la autorización de las dos cámaras, donde se impuso la aritmética de Morena, de tal manera pues que quiere decir que para cuadrar las cuentas a este gobierno le falta 1 billón de pesos. Es decir, no les alcanzan los recursos para tanta tontería, desatino y programas clientelares. 915 mil millones de pesos. Y también dije, y lo repito, porque vale la pena señalarlo una vez más, que aproximadamente 1 billón 400 mil o 1 billón 300 mil millones de pesos van a ser tomados del presupuesto de egresos para destinarlos al pago de las pensiones de los pensionados con la ley del 73 y las pensiones que serán alrededor de 240 mil millones de pesos, que no pensiones, dádivas o apoyos a los adultos mayores de 65 años. Es decir, que de esos 7 billones y poquito más, 1 billón es deuda y 1 billón 300, 1 billón 400 mil pesos no van a generar riqueza. ¿Por qué? Porque van a ser para pagar pensiones.
De tal manera, pues, que si a esto le agregamos que el gobierno federal plantea como crecimiento para el año próximo, ya no el 4.1, sino el subsecretario Llorio dijo el 4.3. Y dicen que van a extraer 1.870.000 o 1.830.000 barriles diarios de petróleo. Es una locura. No lo van a alcanzar ni el crecimiento del 4.3 ni el 1.830.000 barriles diarios. ¿Eso qué significa? Que habrá menos ingresos y habrá menos crecimiento. Es decir, habrá menos crecimiento y por lo tanto habrá menos ingresos para el erario. Ahí, ¿qué es lo que surge entonces como solución? Recortan aún más ciertas áreas de la administración: educación, salud, infraestructura, seguridad, combate al crimen, etcétera, etcétera, porque no van a recortar para los proyectos que son prioridad del presidente. Un tren que nunca va a funcionar, una refinería que nunca va a operar y un aeropuerto que nunca será aeropuerto. Pero esas son las locuras del bulto. ¿Y qué van a decir los diputados al respecto? Vamos a estar atentos, porque además si el límite es el 15 de noviembre y este lunes es 8 de noviembre el lunes, y habría sesión el martes y el jueves, es decir, el 9 y el 11. El viernes es 12, el sábado 13, domingo 14 y lunes 15. Llegarán a estar quizá el fin de semana gritando y esto y que las reservas, y al final se impondrá la aritmética. Una vez más, el espectáculo que vimos en las dos cámaras lo repetiremos ahí. Pero hay algo que debe decirse también. Y esto tiene que ver con el trabajo de los partidos de oposición en las dos cámaras del Congreso de la Unión. El paquete económico lo envía el Ejecutivo a más tardar el 8 de septiembre, cosa que cumplió. Del 9 de septiembre, serían 22 días de septiembre, 31 de octubre, ya son 52. En esos 52 días no hubo un análisis serio por parte de los diputados y los diputados específicamente para decir: señores, esto es una locura, están quitándole aquí, quitándole acá, quitándole allá. Nada hicieron. Pero los va a ver usted el martes y el jueves de la siguiente semana, desbaratándose y esto, y que quieren. Señores, tuvieron poco más de 7 semanas para haber publicitado masivamente entre los ciudadanos ese absurdo de ese presupuesto, y no lo hicieron. Son casi valores entendidos. ¿Por qué? Porque de esos 7 billones 80 y tantos mil millones de pesos, prácticamente el 90%, si no es que es un poquito más, es un gasto irreductible, y queda el 7, el 8, el 10, 11% para inversión. El 11% o 12% de 7 billones serían 850.000 millones de pesos. Esa es la arrebatinga. Y ahí van a estar en la comisión de presupuesto y cuenta pública, y órale, que quítale, que ponle, pero dame este proyecto y yo voto por aquí y por allá. Una verdadera lonja mercantil, peleándose por un proyecto. ¿Por qué? Porque hay un diputado que quiere ser presidente municipal a partir del 2024, entonces quiere llevar dinero para un proyectito, que un libramiento, que una planta de tratamientos, para que después digan: yo litigué estos recursos y todo. Es decir, la suerte del país no les interesa. De tal manera que lo único que buscan los partidos en este reparto de ese 10-12% del total del presupuesto, simple y sencillamente es para buscar su beneficio político. ¿Cómo? Presumiendo: y conseguí esto para este municipio, para este distrito, y wiri wiri para acá y por allá. Con esos legisladores
este país no saldrá adelante. Y se comportan igual los de Morena y también los de la oposición. Los del Verde, bueno, pues esos son negociantes de toda la vida, y los del Partido del Trabajo ni se diga. Una sarta de sinvergüenzas que dame, te doy, apruebo, voto por ti, pero me das acá. Con un Congreso de la Unión como este que tenemos, el país tampoco va a salir adelante. ¿Y de quién es la culpa que tengamos ese Congreso de la Unión, esos diputados y esos senadores? De los ciudadanos. Apáticos, valemadristas, ignorantes, de tal manera que votan casi por inercia. Pues entonces, señores, en vez de quejarnos y echarles la aburridora a los partidos políticos, ¿por qué no volteamos a ver a estos ciudadanos irresponsables que tenemos? ¿Por qué no lo hacemos? Porque a los partidos políticos no les conviene, porque ellos hacen su reparto con los cercanos, con los compadres, con los grupos políticos que los financian o que hay complicidades. Los ciudadanos no les importan. ¿Por qué? Porque desde 1997, en una jugada perversa de Ernesto Zedillo, aceptó en la reforma electoral de aquel entonces, creo que fue el 96, aceptó que estuvieran en la Constitución un mecanismo para asignarles recursos públicos a todos los partidos. Antes se hacía nomás con el PRI. Y en vez de dejar al PRI como estaban los otros partidos, no, a los otros partidos los metió a ese vicio perverso y esa corrupción con la que se manejaba el PRI. Recursos públicos de manera subrepticia. De tal manera que a partir de esa fecha, los partidos políticos no necesitan a los ciudadanos. ¿Por qué? Porque los dineros con los cuales operan y hacen política ellos mismos, el grupito que controla la estructura partidaria, ya está en la Constitución. Ya está en la Constitución. Vea usted por eso el comportamiento explicable de todos los legisladores de todos los partidos políticos. Ninguno se salva. Ninguno se salva. ¿Y por qué? Pues por la complicidad de los ciudadanos, que prácticamente les vale madre lo que suceda en el Congreso de la Unión. Es la realidad. Gracias por su presencia y nos vemos mañana en la Dominical. Gracias.